Sucedió mientras servía en el ejército estadounidense. Estaba recién casado y a punto de mudarme de mi habitación del cuartel a mi nuevo departamento. Así que el día que me metí metanfetamina por accidente, lo pasé limpiando mi habitación del cuartel con mi mujer y sacando mis cosas. Decidimos alojarnos en un motel esa noche, ya que nuestra fecha de mudanza era el día siguiente, y como en aquella época era un alcohólico moderado, compré vino para que ella y yo bebiéramos. Después de instalarnos en la habitación del motel, salí a fumar y como estaba un poco borracho, entablé conversación con un hombre que también estaba fumando. Me pareció bastante simpático y nos despedimos sabiendo que probablemente nos volveríamos a ver esa misma noche. La siguiente vez que lo vi, me dijo que estaba bastante colocado y empezamos a hablar de drogas. Fue entonces cuando salió su amigo y me dijo que podía conseguirme lo que le pidiera. A mi mujer le gustaba la coca, y aunque normalmente no me drogaba debido a los frecuentes controles de drogas en el trabajo, decidí que podía conseguirle un poco y hacer un par de líneas con ella para celebrar que nos mudábamos a nuestra nueva casa. El tipo llamó a su amigo y le dijo que quería 2 gramos, y así se puso en camino. Los nuevos amigos que acababa de conocer dijeron que iban a fumarse un porro en uno de sus coches. Unos minutos más tarde, el primer tipo que había conocido ese mismo día volvió y dijo que pensaba que se referían a unos cuantos porros de hierba, pero que en realidad habían sacado pipas de metanfetamina. Eso debería haber sido una señal de alarma inmediata, pero yo ya estaba borracho y tomando algunas malas decisiones poco habituales, así que me quedé parado y esperé a que viniera el tipo de la coca. Lo hizo y me dijo que subiera al coche con él, otra gran señal de alarma que ignoré. Condujimos hasta su casa y él estaba muy nervioso, así que empecé a preguntarme si me estarían secuestrando, pero al final me dejó en el motel. Le pagué al tipo sin siquiera mirar lo que me dio primero, ya que solo quería salir de ese coche de una vez, y luego me encontré con todos los tipos que había conocido merodeando ahí delante del motel. Procedieron a decirme que era un idiota por subirme a su coche y que tenía mucha suerte de que no me hubiera pasado nada malo, una conclusión que yo había sacado para entonces. Finalmente miré la bolsita que me había dado y supe de inmediato que no eran los 2 gramos por los que había pagado, pero decidí cortar por lo sano, volver a la habitación y festejar con mi mujer. Cuando llegué, le entregué la bolsita y me fui al baño. Cuando salí, ella entró en el baño y había 2 líneas en el mostrador del hotel. Inmediatamente esnifé las 2. Al principio sentí como un subidón de cocaína, la euforia familiar y el estallido de energía, pero era más fuerte y rápido que cualquier cocaína que hubiera tomado antes. Mi mujer salió del baño y me dijo que no creía que fuera coca. Abrimos la bolsita, miramos y encontramos un pequeño cristal gris rojizo cubierto de polvo blanco descolorido. No me perturbó tanto darme cuenta de que era metanfetamina, porque el subidón fue fantástico. Me pareció muy parecido al de la cocaína, con euforia y energía, y estaba muy hablador, pero cada vez era más fuerte en lugar de desaparecer como suele ocurrir con la cocaína al cabo de 1 hora. Me dijo que iba a tirar el resto y decidí llamar a mi padre, que es un consejero de abuso de sustancias que solía experimentar con la metanfetamina cuando era adolescente. Me dijo que iba a estar despierto probablemente toda la noche, que no debía tomar más y que debía aguantar hasta la mañana. Le dije que haría exactamente eso y colgué. Mi mujer me propuso salir a dar una vuelta y hablar. Le pregunté si había tirado las cosas y me dijo que sí. Sugerí que tomáramos otra dosis cada uno, solo una más, y luego tiráramos el resto. Pensaba que se pasaría rápido, como la coca, y no quería que se bajara mientras disfrutábamos juntos del viaje. No hace falta decir que no tiramos nada. Condujimos, hablamos y escuchamos música durante horas. Empezó a conducir muy mal después de unas cuantas líneas más y de hecho pasó por encima de una mediana en una autopista y casi se va por el lado contrario de la carretera. Por suerte, la carretera estaba vacía a esa hora,
Al final empezamos a tener problemas con el coche y decidimos pasar la noche en el cuartel en vez de en el motel, ya que yo tenía entrenamiento físico a las 6:30 de la mañana siguiente. Pasamos la noche en una habitación vacía en la que no vivía nadie y estuvimos hablando toda la noche. Hablamos de tantos temas que ni siquiera recuerdo la mayor parte. Solo recuerdo que ambos teníamos un profundo interés en lo que decía el otro. El tiempo pasó volando, seguimos haciendo líneas y yo salí a hacer mi entrenamiento físico. Me aterrorizaba que alguien se diera cuenta de que estaba colocado, que mis pupilas estaban súper dilatadas o que actuara raro o algo así, pero todo fue bien. Salí a correr y me sentí como si tuviera un pozo ilimitado de resistencia. Al final volví al barrancón a recoger a mi mujer y juntos fuimos a dejar la habitación del motel y coger nuestras cosas. La vibra ya era rara. La fuerte conexión que ambos habíamos sentido durante toda la noche había desaparecido de repente, y los dos sentíamos que estábamos siendo raros el uno con el otro. Era casi como un viaje de ácido en el que las vibras empeoran y todo se siente raro. Ahora ella conducía incluso peor y se saltaba todos los bordillos al girar a la derecha. Fuimos a firmar el contrato de alquiler y nos mudamos al apartamento. Luego, consumimos lo último que nos quedaba de la metanfetamina. Después de eso fuimos a conducir a algún sitio, ni siquiera recuerdo dónde, pero mi mujer dio marcha atrás accidentalmente y chocó contra uno de los coches de los vecinos. Por suerte no hubo daños y nadie lo vio. Decidimos que probablemente no deberíamos conducir a ningún sitio, y que esa había sido la primera buena decisión que habíamos tomado en un lapso de 12 horas hasta el momento. Aquí es donde empieza la parte horrible. Ninguno de los dos habíamos comido ni dormido en más de 24 horas. Nos habíamos quedado sin metanfetamina y se acercaba el temido bajón. Esperaba que fuera como el bajón de la cocaína, solo depresión y falta de motivación para el resto del día hasta que durmiera un poco. No estaba preparado para el infierno de varios días que vino después. Después de investigar un poco en retrospectiva, la metanfetamina probablemente estaba contaminada, y teniendo en cuenta la fuente sospechosa de la que la había obtenido, no es de extrañar. No noté ningún efecto significativo durante la mayor parte del día, excepto que todo se volvió bastante lento y aburrido después de que la sobreestimulación constante empezara a desaparecer. Por la noche fue cuando las cosas se pusieron feas. Aún no teníamos muebles, solo un colchón en el suelo y era imposible conciliar el sueño. Empecé a tener alucinaciones visuales que parecían propias del LSD. El techo estaba ondulado y la pintura de las paredes parecía gotear. Pero al cabo de un rato, las alucinaciones se hicieron cada vez más fuertes, los efectos visuales se hicieron más intensos y empecé a oír voces y ruidos aleatorios. Empecé a tener paranoia de que tenía daño cerebral y que iba a estar en este mal viaje de metanfetamina para siempre. Tuve que despertar a mi esposa varias veces para que me calmara. Finalmente fui al baño a orinar y mi orina era de color naranja oscuro y olía mal. Empecé a ver cosas debajo de mi piel en la luz. Parecía como si hubiera cosas arrastrándose y mi piel empezó a volverse de un color azul negro moteado cuanto más la miraba. Me dije a mí mismo que no era real, pero me asusté. Nunca había visto alucinaciones tan realistas a pesar de consumir psicodélicos con bastante frecuencia. Empecé a buscar en Google mis síntomas para ver cuándo terminaría y encontré artículos sobre la psicosis de la metanfetamina, sobre cómo podía durar días o semanas o incluso más, lo que no ayudó en absoluto a mi estado de ánimo. Empecé a creer que estaría así para siempre y a cuestionar todo en mi realidad. Las alucinaciones se calmaban durante un tiempo y luego volvían a aparecer de forma inesperada. Acabé sin dormir en absoluto por segunda noche consecutiva y por la mañana, sintiéndome fatal en todos los sentidos, me dirigí al entrenamiento físico. En el coche seguía teniendo ataques extraños en los que sentía que me ahogaba y no podía respirar, y la falta de comida y sueño me estaba afectando.
Me sentía como en un extraño mundo de ensueño, fuera de la realidad, y sabía que de ninguna manera podría trabajar así. Cuando llegué a la formación de entrenamiento físico, acabé diciéndole al sargento que me encontraba mal y me dijo que me hiciera una prueba de COVID, lo que me valió una cuarentena de 2 semanas para sobrellevar el bajón. Volvimos a casa e intenté comer y dormir, pero no podía hacer ni lo uno ni lo otro. Las alucinaciones desaparecían y volvían con más fuerza, y mi cuerpo se sentía cada vez peor. Con el tiempo las cosas empezaron a volver a la normalidad, y cuanto más pensaba en los últimos días, más me entraba el pánico. Mi mujer y yo estuvimos a punto de morir o de que nos detuvieran varias veces. Me había subido a un coche con un desconocido de dudosa reputación y me había presentado en el trabajo colocadísimo de metanfetamina. Todo el tiempo que estuvimos colocados fue divertido y recuerdo sentirme invencible. No destrozamos el coche, no nos pasó nada malo, nos reíamos de todo. Cuando se me pasó el efecto, empecé a darme cuenta de la cantidad de veces que habíamos estado a punto de morir y me sorprendió que no nos hubiera pasado absolutamente nada. Sigo aterrorizado cada vez que pienso en ello, a pesar de que ocurrió hace meses, como si siguiera totalmente asombrado por la suerte que tuve aquella noche, aunque mi mujer y yo hayamos superado esa experiencia.